Vamos a entrar en la predicación, la que resultaría la última de una serie que estamos desarrollando por 2 meses, titulada Una vida en armonía, que inició por un estudio sobre el libro de Habacuc, cómo uno puede tomar decisiones para tener una vida en armonía, de tal manera que no dependa de las circunstancias. Y hemos estado hablando, este particular, basándonos en el libro de los Efesios. Los Efesios es una carta que escribió Pablo y posiblemente fue una carta que Pablo quiso que se pasara de iglesia en iglesia para poder compartirla. Es por eso que no hay muchas indicaciones personales, etcétera, etcétera. De alguna manera, el libro de los Efesios nos habla de las esencias del ser humano, y yo utilizaba en su momento pues estas muñequitas matrushka, que como bien conoces son de origen del este, ruso, soviético o como le quieras decir, y estas tienen la particularidad que cuando se abren pues pueden contener una segunda muñequita, ¿sí? Pues de la misma manera, usando como ilustración para que fijemos un poquito mejor la idea, Dios nos creó dándonos una identidad. Como barro, nos creó, nos dio vida, nos dio respiración, capacidad de pensar, incluso hechos hombre y mujer a semejanza de Dios. Es por eso que el primer capítulo de Efesios dice muchas verdades, pero una de ellas dice que estamos sentados en lugares celestiales, que Él tuvo ya una previsión de tener un plan para nosotros incluso desde antes de formar el mundo. Luego también dice que el objetivo de todas las cosas es centrar todas las cosas en Jesús, y por tanto cuando tomamos una decisión seguramente o se acerca más a Jesús o se aleja más de Jesús. Pero la profunda y misteriosa voluntad de Dios es que todas las cosas sean reunidas en Jesús, que hagamos las cosas tal como Él las indica y las cosas que le glorifican. Luego, en una segunda muñequita que estaría aquí dentro, es como Dios trae vida. Y trae vida dando el Espíritu Santo. Es decir, nosotros podemos vivir de forma natural, pero llega un momento que sopla de alguna manera el Espíritu Santo en nuestras vidas. El otro día en Supernatural una persona daba testimonio de cómo notó un calambre y de pronto pues hizo oración de fe para poder experimentar. Y es el Espíritu Santo que entra y da revelación. No depende de estar muchos años en la iglesia, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Y a los hijos les habla directamente, no es a través de. Y por eso es bueno que, a pesar de que estemos durante muchos años en la iglesia, pues podamos cuestionar si realmente somos hijos de Dios, es decir, hemos tenido esa experiencia. Y si no es así, pues habrá algún momento a lo largo de la reunión pues que podamos invitar a Jesús para ello, y que puedas tener esa experiencia con Dios. Luego también estuvimos, y una de las verdades es: quien tiene a Cristo tiene la vida. Y realmente hablamos de vida, ¿sí? De vida espiritual. Hablábamos también de cómo nuestra vida natural es como ese nudo que vivimos como enredados, pero es muy pequeño en comparación con una cuerda que no tiene fin, que es esa eternidad que está por llegar. Y por tanto, nuestra asignatura pendiente en la tierra es ponernos de acuerdo con Dios, es encontrar a Dios. Y luego una última muñequita que estaría dentro de la segunda, esta sería la primera con la segunda, pues aquí dentro vendría una tercera, que después de haber sido formados como barro y con un plan y haber recibido el Espíritu Santo, Dios nos llama a recibir y entender la profundidad de su amor. Nuestra única asignatura en la vida es el conocimiento del amor del Padre hacia nosotros. Y si te acuerdas, estábamos explorando en ese día pues sobre Rembrandt
y cómo pintó esa escena del hijo pródigo, cómo vuelve. Y de alguna manera nosotros nos sentimos volviendo hacia el Padre, reuniendo todas las cosas en Cristo. Estamos toda la vida de vuelta a la casa del Padre, ¿sí? Y luego, ya teniendo ya nuestra muñequita bien completa, teniendo ya siendo formados naturalmente, espiritualmente y creciendo en ese amor, Dios, a partir del capítulo 4, 5 y 6, ya no habla de quiénes somos, sino de qué deberíamos hacer. ¿De acuerdo? Aquí a veces las personas se equivocan, ¿no? Le dan la vuelta, dice, ¿qué tengo que hacer para conocer a Jesús? Pues voy a hacer mucha obra social y tal. No es que hacer, es creer. No tienes que hacer nada, es recibir. ¿Qué debo hacer para ser más aprobado y recibir el amor de Dios? No tienes que hacer nada, Dios ya te ama. Pero ahora es, bueno, pues ya no hago nada. No, ahora tienes que hacer. Y una de ellas es promover todas las cosas hacia la unidad. Unidos. Promover todas las cosas hacia la unidad. Es por eso que Dios, claro, que se puede revelar a tu vida y tú estar en tu casa y tener tus predicaciones y ya dices, aquí lo tengo todo. Pero el Espíritu se mueve en la comunidad, en la esposa. No somos una mano que va por ahí solo, sino somos una comunidad. Y eso hace que nos necesitemos unos a otros. Si te acuerdas, los seres humanos, diferentes pueblos y gobiernos hacen alianzas, incluso nosotros de forma natural, con amigos o en este mundo, pero la verdadera unidad viene cuando trabajamos los unos con los otros. Es decir, la unidad verdadera solo la crea la Iglesia, solo puede transferir a través de la Iglesia, porque trae una unidad no solo física, sino espiritual, y el resto son solo alianzas. Así, cualquier actividad, por eso tenemos un desayuno fuera y nos encontramos y tenemos ese tiempo para compartir. Estás invitado también, luego siempre acabamos un buen grupo, quizá 20 o 30 personas, no sé, comiendo aquí, comprando alguna cosa cerca y comemos juntos. Luego hay una coral por la tarde y también trae esa comunidad. La semana que viene hay un retiro y son espacios de comunidad. No sé si sabes la estadística, pero dicen que una semana de retiro juntos compartiendo es comparable a 4 años de comunidad asistiendo a la iglesia regularmente. Es decir, todo el esfuerzo que existe para promover un retiro, porque es mucho esfuerzo, muchos ministerios funcionando, es inversión económica, es inversión de tiempo, es agendar la fecha. El acordarnos ahí es porque vamos en línea de poder querer potenciarnos en unidad y también abrirnos para que el Espíritu Santo se mueva de una forma especial. Por tanto, nos vamos a la montaña a reunirnos con Él, a buscarle y también a que la esposa fluya de una forma unida. Y así todo es los unos a los otros, y eso es una ordenanza, es decir, que nos amemos unos a otros, que nos confesemos los unos con los otros, que nos apoyemos unos a otros. Y, por último, la semana anterior hablábamos de qué también podemos hacer: ser santos. Ser santos como yo soy santo, dice la Escritura. Y así dice, por ejemplo, Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, imitar a esos héroes de la fe que hemos explorado en los grupos de vida y llegar a esa santidad. Y realmente que sea una decisión de esto le agrada a Dios, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Realmente iría Jesús aquí? ¿No iría? ¿Diría esto? ¿Hablaría de esta manera Jesús? ¿No lo haría? Y eso nos va a ayudar a movernos. Y estábamos explorando un avivamiento, el de Gales, y en este avivamiento hablábamos de cómo tomaron la llenura del Espíritu Santo que les llevó a tomar esas decisiones también de santidad, de tal manera que hasta los policías se quedaron sin trabajo, los taberneros tampoco, los jueces tampoco, y era ¿por qué?
porque realmente no había ningún tipo de delito. Mostraban esos guantes blancos, ¿sí? Cuando nos llenamos de Él, el pecado cae, como aquella chaqueta. Si no has visto las predicaciones, están en YouTube, en las redes. No pertenecen a nuestra identidad, pero Dios nos llama a que nos despojemos de ellas. Somos hijos de Dios. Y quería finalizar con la predicación sobre el capítulo 6, que es empoderados. Es decir, ahora bien, vamos unidos, bien, vamos santificados, apartados para agradar a Dios al máximo, pero formamos parte de un ejército porque tenemos una misión. Si no, ya acabaría y diría, muy bien, hemos venido al culto, aquí he servido lo que he podido, venga, para casa, ya se acabó todo. Pero hay algo mucho mayor, que es que pertenecemos a ese ejército articulado, el cual tiene que ir muy bien preparado, porque hay acechanzas, hay debilidades, porque no sé si te has dado cuenta, pero en el momento de recibir a Jesús, o querer seguirle, o querer venir simplemente a la iglesia, van a haber oposiciones. ¡Ay, es que hoy más tráfico que nunca! Es que hoy nos hemos levantado tarde. Es que hoy he discutido en casa antes de... Y realmente las cosas parece que no funcionen, pero precisamente quizás es cuando más tienes que estar seguro de que Dios quiere que vengas o que vayas o que hagas, porque es a través de tribulaciones o dificultades que entramos en ese reino. Pero tenemos que estar fortalecidos. Y en ese sentido, pues quería compartir algún texto que encontramos en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Y dice, y habla de esa armadura de Dios, es decir, cómo tenemos que estar equipados para resistir y también pues para avanzar. Y dice así, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, estar fuertes, ¿sí? La palabra en griego de fortaleceos es dinamis, ¿sí? ¿Te suena lo que es una dinamo? ¿Sí? Seguramente si has montado en bicicleta y tienes esa como una especie de bombilla, una lamparita, en el momento que pedaleas va emitiendo luz. La dinamo lo que hace es transformar la energía del movimiento mecánica en energía lumínica. Y cuando habla de fortaleceos, habla de alguna manera así, o sea, que nosotros hagamos cosas para que produzca luz. Dinamis, no es fortalecerse, decir, me quedo en casa, no me muevo, me protejo con hormigón, no es eso, sino es, me equipo para seguir adelante y proyectar luz. Dice, fortaleceos en el poder de su fuerza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿no? Dice un poco de la armadura de Dios, siempre somos especialistas en mover la daga o el casco, pero sino en toda la equipación, porque si no será un punto débil. Y dice, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y qué bonito, ¿verdad?, es ver a las personas firmes, ¿no? Tú imagínate que no sé, en el día que nos casamos, por ejemplo, pues que hubieran preguntado, ¿tú quieres ser fiel y acompañar a tu esposa toda la vida? Y decir, sí, casi siempre, un 90%. Claro, ¿quién quiere tener como pareja un 90% de fidelidad? Bueno, un 99%, sí. No, quieres firmeza, quieres fidelidad. Quieres saber que esa persona es confiable. Quieres saber que esa persona te dice un sí que es estable. Y a veces eso lo ves cuando lo ves, ¿no? No sé, hay un momento un poco delicado de hospital y de pronto dices, y estuvo allí mi amigo, ¿no? Estuvo allí mi hermano, estuvo mi padre, ¿no? Y qué bueno es ser firmes. Firmes es que estás. Y no tambaleas, y no desapareces, y Dios nos da firmeza a través de establecer esa armadura.
Y vamos a hablar de estos 6 puntos. Dice, como si fuera una armadura, dice que nuestros lomos estén ceñidos con la verdad. Por tanto, quiere decir que todo lo que hagamos, lo hagamos honestamente, claramente, de forma transparente, no diciendo algo que no es del todo verdad. Y la verdad es cierto que en nuestra sociedad puede estar en algo de desuso. Hoy en día, si se habla de los políticos, al menos la opinión pública tiene una imagen de que no siempre se dice la verdad. O incluso entre círculos de amistades o filosóficos o hay intereses. ¿Qué decir de un comercial? ¿Estará diciendo la verdad o no? Ahora, antiguamente, mi abuelo, si compraba un piso, daba la mano y ya estaba sellado. Y ya era un acuerdo seguro. Messi tuvo que hacer el contrato en una servilleta escrito, y hoy en día realmente, si compras un piso, necesitas una entidad jurídica allí que atestigue, que mire que los DNI no son falsos, o sea, tantas cosas, porque la verdad está un poco en desuso. Pero nosotros somos hijos de verdad, y van a ver algo muy diferente cuando notan que decimos la verdad. Mis alumnos a veces han llegado a decir, bueno, ¿no será que al final pondrás un examen y no nos has avisado? Y he dicho que no. Pero sí no es así. Y al final dices, ¿qué estás diciendo? Yo nunca miento. No sé. Y es como, no, ¿sabes? Y es verdad que mentir es un recurso muy fácil. Uy, me han invitado al cumpleaños, pero no me apetece ir. Diré que me duele la cabeza, ¿no? Es fácil para salir del paso, pero es un problema. Dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Y al final es más fácil decir, mira, sé que es tu cumpleaños y tal, pero sinceramente podría estar, pero es que tengo estas ocupaciones, estas otras, pero luego por la noche vendré y te haré un regalo. No sé, puedes decirlo, no pasa nada. Incluso la amistad seguro que se fortalecerá. Un segundo punto es vestidos de la coraza de justicia. Es decir, que las buenas obras, que lo que es correcto en esa balanza del bien y del mal, si te fijas, si no hubiera un orden cristiano, no habría bien y mal. En alguna ocasión lo he explicado, pero permitidme que lo vuelva a explicar. Un compañero de trabajo, profesor de filosofía, de bachillerato, dice que las clases siempre empieza igual. Dice, bueno chicos, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os ha ido el fin de semana? ¿Empezáis un nuevo curso? Bien, bien. Y dice, pues yo mira, este verano me he ocupado pues a coger una escopeta y disparar a la gente. Anda ya, pero ¿qué dices? Qué salvaje. Y dice, ¿veis? Todos sois cristianos. ¿Hola? Porque dice, y él es ateo, curiosamente, este profesor de filosofía. Bueno, la semana pasada, para los profesores de filosofía, que sepáis que vino un profesor de filosofía cristiano. Existen, ¿vale? Y vino aquí a esta sala, estuvo con nosotros un profesor cristiano de filosofía. El tema es que él dice, no se entiende el bien si no hay alguien que rija las diferencias entre el bien y el mal. De hecho, ahora si ves por YouTube, ya sabes que ahora antes de ver un vídeo te salen un montón de anuncios y cosas, historias, y hay muchos podcasts que están entrevistando a personas que dicen que está demostrada la existencia de Dios simplemente de forma científica, ¿no? Y se habla de tantos logros y cosas que lo muestran en esa línea. De hecho, dicen que los que son ateos es porque deben ser de letras, porque la ciencia lo muestra muy claramente, ¿no? Y realmente cuando nosotros hacemos las cosas bien es porque tenemos un baremo entre el bien y el mal claro y estamos comprometidos a ir por ahí. Un tercer punto dice calzados. Hemos hablado del cinto como del cinturón, imagínalo, de la coraza,
esta parte de la armadura que protege el tórax, cerca del corazón, ¿verdad? Y calzados los pies. ¿Con qué? Con el Evangelio. Es decir, que si caminamos hacia un sitio, caminamos hacia otro, si mañana estamos en un cumpleaños, el otro día estamos en casa, el otro día estamos comprando en el súper, perdón, a donde... me quedé sin voz. A donde vayamos, tenemos que llevar con nosotros el Evangelio de la paz. Es decir, pensar que el camino que recorremos son pisadas que Jesús ya ha marcado y estamos ahí con una razón clara de llevar la paz, de llevar el buen camino de Jesús, el mostrar la verdad, que la verdad universal de que Jesús murió y resucitó por nosotros. También se nos habla de un escudo que puedes moverlo, direccionarlo y puedes atajar unos dardos que son lanzados. Y no tenemos que descuidar que es cierto, Satanás pues no tiene el interés de que vayamos avanzando y nos quiere lanzar dardos. Y si abrimos una pequeña puerta o según en qué contexto estemos, será más fácil que haya muchos dardos. Quizás pues dices, bueno, hoy estoy cansado, voy a ver un poco la tele para descansar. Eso ya está científicamente demostrado que la tele no trae descanso, uno acaba más cansado, ¿no? Pero aparte de eso dice, voy a ver qué echan, imagínate. Eso es abrir una ventana a un montón de dardos que te van a llegar, sea por una mentira, por una infidelidad, sea por sensualidad, sea por violencia gratuita, tantas cosas. Y Dios nos dice, sí, van a haber dardos, pero el escudo los va a proteger. Entonces, en muchas ocasiones, pues uno se encuentra que hay personas que dicen, es que estoy temiendo por esto, es que no sé cómo gestionar aquello otro, es que me vienen pensamientos de mi pasado. Y una forma de pararlos es esa fe, esa confianza, es declarar la palabra, qué dice Dios, cuál es la esperanza de Dios, retener cuál es la verdad que Dios dice, que me hace creer que voy hacia adelante y no voy hacia atrás, ¿no? Y hay una frase que se suele decir, que cuando Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a él su futuro. Jesús está por encima de cualquier dardo. Dice también que tomemos el yelmo de la salvación, el casco, es decir, esto que está relacionado con nuestra mente, con nuestro pensamiento, que pensemos en la salvación, que cuando estemos en momentos de tribulación, que estemos como en un túnel que no sabemos si tendrá salida, que confiemos en que hay salida, sea en esta tierra o en el cielo, pero tenemos esa salvación regalada, gratuita por Dios. Es tan bonito cuando uno quizás pasa por momentos duros en la fe y se acuerda de cuando se convirtió a Dios, ¿verdad? Y recuerda cómo todo lo vio diferente. Son esos momentos dulces con Él. Y momentos que proyectas hacia que un día estaremos en su presencia. Que podamos ya vivirlos a pesar de quizás estar apresados. Por ejemplo, conocen la historia de Juan, el apóstol, cómo estaba encarcelado en una isla de Patmos, imagínate una cárcel del primer siglo, habiendo perdido ya, habiendo fallecido todos sus amigos, los apóstoles, compañeros, y habiendo incluso presenciado pues, la muerte y también resurrección de Jesús. Pero ahora encarcelado, y dice que fue lleno del Espíritu Santo y que comenzó a tener visiones del porvenir, de las cosas que vendrían y también de esa Jerusalén celestial, de ese cielo que viviremos con Él. Llenar nuestro pensamiento. El pensamiento realmente es la raíz para que tomemos muchas decisiones equivocadas o acertadas, o que a veces venga ese espíritu de queja o de crítica. Pero mira lo que dice Pablo en la carta a los Filipenses 4:8, que dice que en todo lo bueno, en todo lo amable,
en todo lo de buen nombre, en eso pensad. No pensad en el resto. Dios se va a ocupar. Y por último, en este traje habla de la espada. Una espada que también puedes accionar, que puedes usar, pero que puede estar guardada. Y la espada se está refiriendo, la espada del Espíritu, a la propia palabra de Dios, a este libro. Y voy a hacer solo una pregunta, pero igual la vas a sentir dura, pero eso va a depender de tu respuesta. De ¿dónde está tu espada? ¿Dónde está tu Biblia? ¿La tienes guardada? Esta semana anterior, ¿has abierto la Biblia? ¿La has leído? ¿La has meditado? ¿Has preguntado al Espíritu Santo que te la revele? ¿O solo te estás alimentando de aquellos que están repitiéndola, que la están explicando? Que está bien, pero el agua pura está mejor. Y si esta espada está bien guardada y bonita y dice, mira la Biblia que tengo ahí, la Biblia de Jerusalén, no, hay un tocho así con ilustraciones y está totalmente nueva, realmente no es nada útil. ¿Quién quiere una espada totalmente nueva, ¿no?, en plena batalla? Nadie. Es la palabra la que nos lleva a entender todas estas cosas, a vivir estas cosas, a ser diferentes en estas cosas. Cuando tú conversas con una persona, es que hasta tú lo notas, si es una persona que se acerca al espejo de la palabra y se está viendo. Lo notas por su forma de pensar, de hablar, de actuar, de decidir, de estar y de no estar. Pero la palabra es como agua, nos va formando, moldeando, enseñando y nos hace ser más como Jesús. Hay múltiples, en los grupos de vida lo hemos hablado, múltiples ejemplos. Moisés, Aarón, Josué, Ruth, Esther, tantos ejemplos y nos muestran cómo dirigirnos en una forma o en otra. Mira, me está pasando como a la reina Esther. Si perezco, que perezca, ¿no? O me está pasando como a Isaías, que parece que fue de los aserrados por llevar el Evangelio, como Jeremías, que lloraba por su ciudad. Me siento identificado, me muestra ejemplos. Mira, no quiero ser en esto como Sansón, pero sí en esto otro. Pero el que conoce la palabra se hace fuerte. Es casi, voy a decir el casi por ser humano, ¿no?, pero casi invencible. Nosotros cuando argumentamos en algo y siempre vas a escuchar de nosotros, sí, pero la Biblia dice, sí, pero esto lo dice la Biblia. Ya, lo que me estás diciendo tienes toda la razón, pero es que la Biblia dice. Y porque es nuestro manual de microondas, ¿no? Como decíamos, si nos diseñó de una manera, este es el manual para funcionar. Y recuerdo cuando plantamos iglesia, teníamos fuerte una característica, que es que la iglesia fuera fundamentada en la palabra y movida en el Espíritu. Y que ambas llevaran la iglesia. Y es por eso que intentamos predicar basados en la palabra, tenemos un seminario, se hacen discipulados, tantas formas de llevar la palabra a la práctica. Y evidentemente abiertos por el Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y voy a ir un poquito más lejos. Es imposible decir que amas a Dios si no leemos la palabra. Es imposible. Cuando mi esposa me envía un mensaje, corro para leerlo. Sobre todo para que no me pegue la bulla por si no he fregado los platos. Ahora Alicia dice al lado, ya tenemos lavavajillas. ¿Ves? Acerté. La conozco. ¿Ves cómo estoy atento a sus mensajes? Pero ¿qué decir? ¿Con qué amor cuando llega un mensaje
El otro día quedaron con unas mamás a cenar y luego llega un mensaje, esa expectación de cómo estás llegando bien, quieres que vaya a recogerte, estás a gusto. ¿Qué decir cuando está lejos, ¿no? Por un viaje? Estás deseando leer lo que ha dicho. Y Jesús ya lo escribió. Y si amas de verdad a Dios, debes estar deseando leer este libro. Si no sabes por dónde empezar, pregúntanos. Pero debes estar deseando, porque habla de ti, porque habla de Él. Porque una vida que deja huella es una vida que conoce y camina en la palabra. Y estos son los 6 puntos. Simplemente decirte que Jesús también se sintió identificado con esta armadura. Isaías el profeta, hablando de Jesús, dijo que se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Es decir, somos como Jesús. El otro día vi un vídeo de algo que me horrorizó, pero lo quise ver. No sé si Alicia quiso verlo al final. Dice no. De pronto, en YouTube, buscando material cristiano, me salió de un señor que decía que era Jesús en la tierra. Y la fisonomía es parecida, y está en Australia y está como en un lugar salvaje, en la selva, y hay como 30 personas que conviven con él, y a lo largo del mundo tiene adeptos. Y él dice que es Jesús, que todavía siente el dolor de la crucifixión, y bueno, dice cosas. Y la gente cuando le dice, ¿y por qué crees? Y se pone a llorar porque sí, porque murió por mí, me amó, y bueno, y te sorprende tantas cosas. Y el entrevistador, que era muy audaz y muy sagaz, le decía, ¿no te das cuenta que esto es muy peligroso, que puedes llevar a casos así, que están dependiendo solo de ti? Y dice, bueno, y que tú no eres Jesús. Y dice, bueno, eso lo dices tú. Pero él, con toda o convicción o falsedad. Y yo pensaba, es tan fácil desmontar ese argumento. Es tan fácil que Jesús, cuando venga, todo ojo le verá. Debemos estar preparados ante las mentiras. Y el Jesús real, que va por los profetas, Isaías, la profecía más segura, la Biblia, dice, se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como con un manto. Es decir, nosotros no somos Jesús, pero nosotros somos como Jesús. Somos cristianos, nos debemos vestir igual que Él y hacer las mismas cosas, andar como Él anduvo. Y no te pido algo imposible, porque Jesús nos lo pide. Si nos lo pide es porque quiere que andemos hacia allá. ¿Que luego no daremos en el blanco perfecto siempre? Claro que no. Pero nuestra tendencia es hacer lo mismo que hizo Jesús. Lo mismo. A veces incluso nos gusta escuchar profecías de aquí y de allá, pero la profecía más segura, Pedro dice, es la Biblia. ¿Te gusta la profecía? Bebe Biblia. Y habla de Jesús. Y al final dices, wow, habla de mí. Y te ves en el espejo y te ves que ya te empiezas a parecer un poquito más a Él. Eso es hermoso. No pasa a veces con las parejas, ¿no? Que se casan y cada vez se parecen más en su forma de hablar, en las decisiones que toman y va funcionando en armonía. Pues de la misma manera, conforme caminas con Jesús, te vas haciendo más igual que Él. A Pedro le dijeron que hablaba como los que iban con Jesús. Y más o menos para que le des visibilidad, es una imagen
posterior de un hombre medieval, pero como tiene cruces me gustó. Normalmente sería un soldado romano. Pero ya ves, el casco, pensamiento, en la salvación, en lo que tenemos por delante a pesar de momentos difíciles que vivamos. Una coraza de justicia, que nuestro corazón esté apegado con los que lloran y también que riamos con los que ríen, que hagamos lo correcto. Un escudo de la fe que recuerda la palabra de Dios para protegernos de los engaños y matices de este mundo y del enemigo. Un cinturón de la verdad que no está suelto y que uno dice, bueno, a veces actúa así, a veces así, sino que está ceñido y dice, no, lo siento, yo dije sí y mi sí es sí. Y una espada del Espíritu desenfundada para ser más como Él. Y que cuando caminemos llevemos el Evangelio de la paz y no nuestro propio Evangelio. Yo tengo aquí hacemos como una norma en la iglesia que las personas que quieren predicar, digo, perfecto, haz el seminario. ¿Y por qué? Porque si no uno acaba predicando de lo que escuchó de otro predicador o de lo que uno considera. Pero qué bien es cuando estás lleno de la palabra, cuando estás ejercitado con el escudo de la fe, cuando tu mente está en la salvación, cuando tus obras van conforme el corazón que empatizan con otros. Al final, ceñidos con esa verdad, al final, lo que caminas es evangelio que va moviéndose. Y qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, dice Pablo en Romanos. Me gustaría acabar con un ejemplo para ilustrarlo. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos des mayor, no conocimiento técnico, académico, sino mayor experiencia en nuestra alma, en nuestro ser interior. Vivir estas cosas que se ensanchen, que nos tiren hacia adelante, que nos impulsen. Porque tu palabra es verdad y tú nos quieres enseñar hoy para ser diferentes, un poco diferentes mañana. Gracias, Señor. Te quería compartir sobre el caso de Moisés. Moisés es un caso que fue equipado con la armadura de la fe. Si te fijas, en el libro de los Hebreos, habla de esos héroes de la fe. Y como si fuera un soldado heroico, se menciona a Moisés. Se menciona a Moisés y te declara cosas que no fueron fáciles. A veces lo vemos y digo, ¡ay, qué bueno! Pero no fue fácil. Él se educó y se crió durante 40 años en la corte del faraón, viviendo de los placeres y de las licencias. Pero dice en Hebreos que prefirió vivir las aflicciones con su propio pueblo de Israel, que tenía una promesa, a pesar de que iban a ir a vivir al desierto. Prefirió vivir eso que no disfrutar de los deleites del palacio. La comodidad y el ocio puede ser una trampa que nos quite del propósito que Dios tiene. Pero él dijo que por fe, porque tenía la mirada más allá, porque tenía ese escudo, dijo, no me dejo engañar, yo voy a ir más allá. Dice que por la fe, cuando se puso delante del Mar Rojo, como bien sabéis, habían unas hordas detrás, un ejército que venía a apresarlos a un pueblo que había sido esclavo o esclavizado durante muchos años, fabricando ladrillos de barro. Y quería venir el pueblo para apresarlos de nuevo y que no salieran de Egipto. Pero Dios le había llamado a una tierra prometida. Y dice que se mantuvo delante del mar. Eso es como entre la espada y la pared, ¿no? Tienes detrás los ejércitos, tienes delante el mar.
¿Y ahora qué? Y levantó una vara y dice que por fe se mantuvo como viendo al invisible. Esa seguridad de que Dios estaba con él. Esa es la que Dios quiere que tú vivas hoy, ahora. Esa seguridad de que Dios está contigo. Y que te puedas mantener, acuérdate de la palabra firmes, de que te puedas mantener y decir sí, como viendo al invisible. No por temor a que luego no tendrás tiempo, no por temor a que luego no tendrás fuerzas, no por temor a que luego no tendrás dinero, no por temor a lo que dirán los demás, no por temor a... sino firmes, como viendo al invisible, mirando lo que Dios tiene delante. Por la fe se hizo a cada familia guardarse en su casa y con sangre pintar los dinteles de las casas, sabiendo que el espíritu de muerte pasaría delante y a ellos no les tocaría, sino solo a los primogénitos que no han reconocido a Dios. Y esto nos habla de que pase lo que pase en esta tierra, suceda lo que suceda, nos vamos con Él al cielo por su sangre preciosa que hemos pintado en los dinteles de nuestras casas. Moisés no quiso simplemente lanzar un ejemplo, sino que llegó a escribir el libro de Deuteronomio para recordar al pueblo todos los milagros que se produjeron y también para recordar cómo tenían que conducirse en la vida. Y de alguna manera me gustaría que esta predicación fuera un Deuteronomio, que si hemos hablado de esta muñequita de alguna manera, si hemos hablado de cómo somos creados por Dios, vivos por el Espíritu Santo, llevados a conocer más el amor de Dios, que esto sea recordado en nuestras vidas y continuamente practicado. Y que los pasos que tenemos que dar hacia la unidad, hacia la santidad y hacia nuestro llamado, sea algo que es nosotros en lo cual estemos enfocados. Y Moisés dice, hay una tierra prometida. Y yo os digo que tenemos una tierra prometida, nosotros. Hay una que es en el cielo, a la cual vamos a llegar. Y hay otra que es el reino de Dios que va creciendo en nuestro entorno. Jesús vino para traer el reino y decir cómo era el reino de su Padre. Moisés los llevaba a una tierra prometida física, entre el Éufrates y el mar occidental, el Mediterráneo, entre el Líbano y el desierto del sur. Esa tierra que era prometida física es una alegoría de ese cielo prometido. Y nuestro reino de Dios en la tierra es que más y más personas vayan conociendo de Dios y que las obras de Dios vayan creciendo y que podamos establecer casi una ciudad de Dios. Que puedan haber instituciones, colegios, que puedan haber, que estén transmitiendo la palabra de Dios. Una fundación de ayuda humanitaria, programas para los indigentes, misiones al extranjero, tantas cosas. Porque el reino de Dios queremos que se reproduzca aquí. Y poniéndote a ti delante de esa tierra prometida, dice el texto, dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos. ¿Te acuerdas de nuevo? Fortalecidos, ¿verdad? Y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y no sé si tú te acuerdas bien de la historia, pero de todo el pueblo que se habla como de 6 millones de personas, o de hombres, o sea, imagínate todo Cataluña, o sea, tremendo. De todo ese pueblo solo pasaron 2, Josué y Caleb. Y sinceramente,
no me gustaría que nos pasara lo mismo a nosotros como iglesia. Yo paso, yo voy a pasar. Si alguien más se apunta, pero vamos a más. Pero algo muy bueno que hizo Josué es que no se quedó atrás con los que querían. Y creo que tenemos una iglesia con mucho amor, con mucha conciencia, con mucho temor de Dios, muy alineada, con mucho celo por las cosas de Dios. Y estamos en un momento de punto de inflexión, donde de aquí a 3 años o 2 años podríamos ser un domingo más, sale alguien a predicar, vamos manteniendo nuestra vida cristiana, nuestras casas artesonadas y chulas, con sus jardines, nuestro gimnasio y todo, unas vidas ordenadas que nos vamos para el cielo. Este oasis está de fábula. O bien hacemos el cambio de la curvatura y seguimos subiendo. Y vamos a experimentar el reino de Dios con esa tierra prometida. Eso que en el fondo de nuestros corazones está. No me importaría estar en la iglesia horas y horas. ¿Sabes que en el avivamiento de Azusa empezaron un culto un domingo y no acabó hasta 3 años después? Día y noche. Celo por Dios. Celo, hambre. Más de Dios. Queremos tomar esa tierra. Personas sanadas, personas, familias organizadas, pecados desechados, para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró el Señor a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Los cristianos comprometidos, ¿sabes que hay una estadística que dice que viven 7 años más? Largura de días. Y tú sabes el gozo que un día uno llegue a su lecho de muerte y diga, hice solo lo que tenía que haber hecho. ¿Tú sabes eso? Una vida bien invertida en el reino de Dios. Bien invertida en el reino de Dios. Finalizo simplemente si quieres retener en tu mente 3 aspectos. Hay una tierra prometida. Nuestra tierra prometida es adentrarnos más en el reino de Dios. Espero que llegues luego a la noche a tu casa o cuando sea y tengas deseo de abrir la palabra, de leerla, de buscar a Dios en profundidad, de a lo que dijiste sí, ahora no engañar y tal, sino volver a decir, oye, sí, lo dije, voy a cumplir con mi palabra. Oye, que vengas y digas en qué puedo servir y vayas al responsable de tal área. Que crezcamos, que vayas a tus amigos y le digas, y vayas con tu Biblia de papel al lado y no le digas nada, es igual, te van a preguntar. Es igual, me encanta ir con la Biblia por la calle, es igual. O ponerlo ahí en mi mesa de profesor, la pongo encima y doy la clase. Es que ya está, ya preguntarán. Es Dios, hacer visible a Dios. Es nuestra tierra prometida y solo te vas a sentir lleno si la cumples. Y no hay nada más feo que una casa deshecha que podía haber sido. Cuando ves esas mansiones que eran en una fecha bonita y ahora están con las puertas rotas y con telaraña, dices, qué lástima que tu vida cristiana no sea vista de esa manera, sino que sea un palacio reluciente. Como decíamos en el seminario, los que estáis Ageo diciendo, deja las casas artesonadas, la casa de Dios está por ser ocupada. Nuestra misión es hacer discípulos que hagan discípulos. Eso es lo más importante. Es hacer discípulos que hagan discípulos. Es acompañar a personas de la iglesia. Oye, yo he recorrido un poco más, te acompaño en este tramo. Mira, ese no conoce de Dios, le acompaño en que sepa quién es Dios. Somos discípulos que hacen discípulos. Si es una cosa lo que somos discípulos que hacen discípulos. No es una institución, no es... Y nuestra equipación
es la armadura de fe, es la armadura de Dios. Es nuestra equipación y me gustaría que lo meditaras, que lo pensaras, que estuvieras con tu diario y que punto por punto repasemos, yo también, repasemos cómo está el yelmo de mi cabeza, cómo están mis pensamientos, cómo está la justicia, qué estoy haciendo por los demás, cómo está la verdad, ¿realmente me reconocen como una persona firme que estoy donde tengo que estar? ¿Realmente donde voy llevo el Evangelio o nadie sabe? Soy de la secreta, ¿no? No nos avergoncemos del Evangelio porque en ello hay poder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos está diciendo Dios? Pues sí, Espíritu Santo, queremos ser un ejército coordinado y llevado para ti a más. En tu nombre.